familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Le doy también la bienvenida a nuevos suscriptores, que hay por aquí bastante, así que nada, espero que os guste mi contenido. Vamos a comenzar con el día de hoy. Quiero hacer un poco de rutina de limpieza en casa, hacer como un poco general lo que son zonas comunes. Y bueno, pues antes de ponerme en marcha siempre tengo que desayunar para coger energía. Aprovecho que los niños están durmiendo, me levanto tempranito y nada, quería hablaros porque hace un tiempo os enseñé los suplementos estos que estoy tomando, como habéis visto al principio. Y muchas me preguntáis que os vaya contando si dan buen resultado y tal. Entonces, nada, yo estoy súper contenta. Son estos de aquí que son muy virales en redes sociales, se llaman Birth with Benefits y tienen todo tipo de suplementos. Podéis pasar por su página. En la cajita de descripción os voy a dejar el enlace a la página y también un código de descuento por si queréis aprovecharlo, porque la verdad es que yo estoy súper contenta. Lo bueno que tiene es que son gominolas, ya os lo enseñé también anteriormente, son así, son unos ositos de gominolas, están súper buenos, pero son sin azúcares, son veganos y estas traen 45 gominolas, o sea que te da para mes y medio aproximadamente. Yo estoy tomando este que es el Hair, que tiene biotina, tiene vitamina C, vitamina E, B6, yodo y zinc, ingredientes o suplementos esenciales que necesitamos pues para el pelo, la piel, todo. Luego también estoy tomando este que es el Skin, que este es de colágeno, porque bueno, ya sabemos que con el paso de los años, a partir de los 25 años, nuestro nivel de colágeno empieza a disminuir, ya no creamos nosotros de forma natural tanto colágeno y es algo que es esencial para también la piel, ayuda también un poco al pelo, a las articulaciones, etc. Yo he cogido, hay dos tipos de colágeno en la página. Yo he cogido el Skin, el Forever Young. Siempre que digo esto me viene la canción esta de Forever Young. Entonces también tiene ácido hialurónico, os lo voy a enseñar así un poquito más de cerca, no sé si se enfoca bien. Que el ácido hialurónico pues va súper bien para la piel, para mantenernos así un poquito más jóvenes, entre comillas. Y luego me estoy tomando este, que solamente lo estoy tomando en verano, porque este es como que te potencia el bronceado, tiene extracto de zanahoria, betacaroteno, etc. Entonces te da ese impulso a la hora de ponernos un poquito bronceados para el verano, pero bueno, esto solamente es en época de verano, pero estos sí los quiero mantener en el tiempo. Además que noto muchísimo el cambio porque se me cae mucho menos el pelo, me lo noto como con más fuerza. Y con el tema de las uñas, hace 15 días me las hice y ya me toca hacerme otra vez porque me han crecido muchísimo, me crecen un montón. Entonces yo sí que lo estoy notando muchísimo y ahora os voy a enseñar otro que también estoy tomando, que es el magnesio. También son gominolas y este solamente lo tomo por las noches, porque bueno, os expliqué en un vídeo anterior que me estaba costando mucho el tema de dormir, me despertaba muchas veces, estaba como muy inquieta y me recomendaron tomar magnesio. Entonces me estoy tomando 2 gominolas, puedes tomar una o dos, y yo me estoy tomando 2 gominolas y estoy durmiendo bastante mejor. Además también os ayuda a regular el tránsito intestinal. Si alguno tiene problemas para ir al baño, os recomiendo que os la toméis porque vais a ir muy bien. Y yo con el tema del sueño, la verdad es que estoy muy contenta porque era una cosa que llevaba tiempo preocupándome y ya me está regulando bastante el sueño, duermo mucho mejor, no me despierto. Entonces el magnesio la verdad es que ha sido de lo mejor que de todas las cosas, porque eso sí que lo voy notando, pero el no poder dormir o el dormir mal es algo que luego te influye mucho a lo largo del día. Entonces es importante descansar bien. Así que nada, estos son mis imprescindibles. Cuando pase el verano este ya no lo tomaré, pero seguiré con estos dos y con el magnesio, que lo quiero también mantener.
Y nada, como os he dicho, en la cajita de descripción os voy a dejar toda la información con el descuento para que aprovechéis y cojáis pues algún suplemento que necesitéis, porque tenéis un montón también. Hay multivitamínicos, hay para los peques, en fin, podéis explorar un poquito y ver cuál os va mejor. Así que nada, vamos a comenzar con el día de hoy. Y bien, una vez ya he cogido fuerzas con el desayuno, toca dejar la cocina recogida. Voy a fregar lo que he estado utilizando para el desayuno y así me dejo esta zona preparada para cuando toque la hora de comer. Ya sabéis que es uno de mis hábitos siempre dejarlo todo recogido, ya sea a la hora de desayunar, comer o cenar. Es un buen hábito a incorporar porque así no acumulamos cacharros para luego, que da muchísima pereza. Entonces mi recomendación siempre es que una vez usemos cualquier cosa, la fregamos o la ponemos en el lavavajilla, que son unos minutos, y a lo largo del día esos minutos luego nos ahorra mucho tiempo a la hora de hacer nuestras tareas del hogar. Entonces, dejando todo recogido y las encimeras limpias es un hábito fundamental para optimizar nuestro tiempo. Antes de la siguiente tarea voy a poner en marcha la lavadora, voy a ver si me quedaba detergente y perfumador en los depósitos y simplemente le voy a dar al botón. Yo normalmente me dejo la lavadora preparada por la noche con la ropa que quiero poner y así al día siguiente simplemente le doy al botón y se pone en marcha. También es un truquito que podéis usar. Y de esta manera también optimizamos un poquito el tiempo dejando cosas preparadas para el día siguiente. Y ahora, como no, hábito también primero del día, hacer la cama. Ya sabéis que para mí es imprescindible. Yo no me pongo a hacer nada en casa si la cama no está hecha. Para mí es fundamental. Mientras desayunaba he abierto las ventanas y he dejado que se ventilara bien la habitación y de esta manera pues se renueva el aire después de estar toda la noche durmiendo. Aunque apetece poquito abrir las ventanas porque hace muchísima calor. Nosotros dormimos con el aire puesto, pero bueno, igualmente por la mañana me gusta ventilar y eso, que se renueve el aire y que entre aire no fresco, pero sí aire limpio de la calle, entre comillas. Y después de esos minutitos, pues simplemente hacemos la cama y ya con este gesto, pues parece que no, pero la habitación se ve bastante más recogida que si la tenemos ahí toda deshecha y con todo por medio. Quiero aprovechar ya que estaba por aquí y limpiar un poco la habitación, quitar el polvo. Esto es algo que hago pues todas las semanas. Un día a la semana le dedico a quitar el polvo a la habitación porque en realidad estoy todo el día con las puertas y ventanas cerradas, aparte del calor, también por el polvo de fuera de la obra. Entonces
En realidad no entra mucha suciedad, pero bueno, del día a día al final se va acumulando y para evitar una acumulación excesiva, pues una vez por semana quito el polvo. A veces solamente paso el plumero si veo que no hay manchas o no hay mucha suciedad. Con el plumero es más que suficiente, pero si veo alguna manchita, lo típico que a veces pues me llevo el té por la noche a la mesita para tomármelo en la cama tranquilamente antes de dormir, pues se va dejando la marquita y me gusta pues darle un repasito, aunque suelo poner un posavasos normalmente, pero bueno, por alguna gotita o algo que pueda caer, pues le doy con el plumero primero y luego con el limpiador multiuso le doy una pasadita rápida, que esto no me lleva más de unos minutos, así que es algo como rutinario que ya lo llevo incorporado y de esta manera pues es mucho más fácil en vez de esperar a que se acumule demasiada suciedad. Voy a aprovechar también para quitar el polvo de la estantería de aquí, que tengo unos cuantos libros, y esta zona de la cajonera que tampoco es que se ensucie mucho, pero bueno, ya que estaba, digo, le doy el repasito rutinario y ya es una cosa menos que me queda pendiente. Y ahora me voy a pasar a la terraza. Quiero barrer un poquito porque habían unas cuantas hojitas. El día anterior se levantó un poquito de aire y bueno, siempre cae alguna hojita de las plantas, etcétera. A mí me gusta por la mañana pues darle una pequeña regadita a las plantas. Lo estaba haciendo por las noches, pero me di cuenta de que por las noches la tierra está tan caliente que cuando regaba como que se evaporaba al momento y creo que no le estaba haciendo bien a las plantas, igual por eso se me murió alguna. Entonces he cambiado un poco el método y ahora cuando me levanto por la mañana las riego un poquito. Esta mañana pues ya lo había hecho, aunque no lo he grabado, pero las estoy regando y hay algunas que están mejorando, sobre todo las que tienen florecitas. Y también quiero aprovechar para quitar las mosquiteras estas que tengo puesta aquí fuera, ponerlas a lavar porque tenían muchísimo polvo. No sé si se puede apreciar el color medio marrón que tienen porque son muy transparentes, pero de estar aquí fuera en la intemperie y de la obra, fijaros, tiene como un color así medio anaranjado rojizo de la tierra. Entonces, lo que hago es cada 2 semanas las pongo a lavar. Son muy agradecidas, la verdad, porque se lavan súper bien, además se secan, las sacas de la lavadora y prácticamente están secas porque es como una pequeña malla, pero bueno, yo me gusta lavarlas porque si no es que se ven muy sucias y además que acumulan muchísimo polvo. Y como ya había parado la lavadora que había puesto antes, pues voy a tenderla antes de que se arrugue la ropa. A mí me gusta nada más que pare, si puedo y tengo la posibilidad, tenderla al momento porque así evitamos que se arrugue de más la ropa. Dejarla en la lavadora, aparte de que coge olor a humedad, cada minuto, cada X tiempo que pase en la lavadora, pues se va arrugando. Así que mi recomendación es nada más parar tenderla.
primero voy a poner la ropa más grande en este tendedero y luego lo que sea más pequeñito lo pondré en el otro. Nosotros somos familia de 5, entonces aquí las lavadoras son casi a diario, aunque sí que es cierto que en verano, como estamos todo el día en casa, pues a veces los chicos pues, llevan un pantalón y una camiseta durante el día, luego se cambian, pero no es tanta ropa como en invierno que te pones muchas más capas de ropa, entonces el tendedero se llena antes. Así que nada, para no aburriros tampoco, simplemente pues voy a grabaros cómo tiendo el primer tendedero y ya luego una vez termine lo voy a sacar a la terraza para que se seque, que ahora una de las cosas buenas que tiene el calor, aunque no es agradable por el tema de sudar y de pasarlo mal trabajando o incluso en casa, es que la ropa se seca súper bien. O sea, yo por la tarde ya la ropa la tengo seca, que en invierno me da mucha rabia porque a veces está hasta 2 días que tengo que sacarla para tenderla y no se seca. Y en verano la verdad es que es un gusto poder recogerla luego a la tarde. Así que nada, que no me entretengo más. Saco la ropa y ya la dejo secar hasta la tarde. Y ahora pues aprovecho y pongo las cortinas de fuera y también las del comedor que las quité en un vídeo anterior y aún no las había puesto a lavar porque me estaba esperando y al final digo pues las voy a poner a lavar ya, aprovechar, porque en realidad lo que tienen es polvo, las de fuera un poquito más de suciedad, pero bueno, un lavado rápido para quitarle el polvo que puedan tener y así ya las tengo listas. También las arreglé, que al final os dije que le iba a llevar a un sitio para arreglarla, pero mi suegra me dio la máquina de coser y en estos días en casa tranquilamente me puse y las arreglé. Así que ya están listas para colgar. Y ahora me voy a pasar a la zona del comedor, pues para hacer también limpieza rutinaria de la semana. Voy a quitar el polvo. En las estanterías simplemente voy a pasar el plumero porque ahí arriba la verdad es que solamente coge polvo, no hay suciedad. Sí que de vez en cuando me gusta darle con el limpiador para dejarlas bien limpias, pero de rutina simplemente quito el polvo porque es un sitio donde nadie toca, nadie pone nada, simplemente pues está las cosas de decoración y ya está. Pero bueno, de vez en cuando una limpiecita más a fondo tampoco está mal. Así que con paciencia, con mucha calma, me pongo a quitar todas las cositas y pasar el plumero. Siempre me gusta comentaros los cambios que me gustaría hacer en casa y aunque no todos se pueden hacer al momento porque cuestan dinero y también tiempo según lo que vayamos a hacer, pero sí que me gustaría cambiar este mueble del comedor. Este es un mueble que lo cogimos, que lo iban a tirar y nosotros pues lo restauramos, lo lijamos y lo pintamos para darle una segunda oportunidad y la verdad es que todos estos años nos ha hecho el apaño, pero es un mueble que tiene muchísimas molduras y cuesta más de limpiar porque en las molduras al tener relieve se va quedando polvo, aunque tampoco es difícil porque paso el plumero y se limpian, pero sí que me gustaría pues un mueble más liso que no tenga tanta moldura. Pero encontrar un mueble de este tamaño, son casi 3 metros, es bastante complicado, tendría que poner varios módulos, pero es algo que le voy dando vueltas. A mí me gusta mucho pues ver decoración, tanto de lo que son productos como transformaciones de espacios, que me encanta, pero son cosas que, como os he dicho, hay que invertir y bueno, hay que dar prioridad a cosas más importantes. También estaba dándole una vuelta a cambiar la chimenea, porque esta que tenemos aquí es de biotanol, que es un líquido que se le pone y la verdad es que el efecto es muy chulo porque la llama es una llama, es fuego, pero el líquido no sale económico, entonces para poder encenderla de vez en cuando, aunque aquí en Valencia no es que haga un frío extremo, pero bueno, esos días que te apetece,
la verdad es que sale bastante caro el líquido y además deja un poco de olor al principio. Entonces me gustaría poner una tipo eléctrica porque a mí esta me gusta muchísimo, la hicimos nosotros. Todo lo que es el revestimiento, las estanterías, lo hicimos, que tenéis un vídeo en el canal de hace bastante tiempo, por cierto. Pero sí que me gustaría, pues eso, comprar una eléctrica y quitar esta que al final gasta un poco más porque, como os he dicho, el líquido sale bastante caro. Y a lo mejor pues centrarla un poquito más, quitar este mueble que tengo al lado, que es un mueble también restaurado, que justo lo encontramos cuando el otro mueble que también lo iban a tirar y lo restauramos los dos a la vez, están en el mismo vídeo. Y darle una vuelta al comedor. Como ya sabéis, mi primer objetivo sería cambiar el sofá, ya llevo tiempo queriendo cambiarlo, pero bueno, poco a poco todo va sobre la marcha y bueno, cualquier cambio ya sabéis que yo os lo enseñaré por aquí porque me gusta compartir con vosotros pues todos los cambios por si os puedo dar alguna idea o no sé, algún consejito a la hora de hacer cambios en casa. Y bien, ahora que ya tengo como la primera parte del comedor, ya sabéis que yo lo tengo todo junto, comedor, cocina, salón, todo, pero yo como lo que lo divido en partes. Para mí comedor, salón comedor es una cosa, cocina otra y voy limpiando por trozos. Entonces, una vez ya había terminado de quitar el polvo aquí en esta zona, he puesto aquí a mi amigo el robot para que vaya limpiando la zona donde yo ya he pasado. Normalmente yo lo suelo poner por las mañanas antes de que se despierten los chicos, sobre todo en las zonas comunes porque así cuando ellos se levantan ya el comedor está todo limpio y sí que a lo largo del día pues se va ensuciando, es normal, somos muchas personas en casa, para arriba, para abajo, pero yo que amanezca tener la casa ya toda limpia, recogida, que a mediodía esté todo hecho, y al día siguiente pues otra vez tocar a limpiar o en este caso poner el robot, que la verdad es que me ayuda muchísimo en el día a día. Yo suelo sacar a veces la escoba eléctrica, limpio según qué zonas, muevo muebles, pero para estas cosas rutinarias estos electrodomésticos nos ayudan muchísimo. Y bueno, mientras él estaba por la zona del comedor, yo me he puesto con las molduras, que también las he limpiado, las del pasillo, como habéis visto, y ahora voy a quitarle un poquito el polvo a los muebles de la cocina. Aquí voy a abrir un paréntesis porque lo estoy haciendo con el plumero, pero si vuestros muebles de la cocina llevan un tiempo que no lo habéis limpiado y acumulan un poquito de grasa, no le paséis un plumero, porque lo único que vais a hacer es restregar el polvo que lleva el plumero, en este caso si es que lleva, o el polvo que haya en el ambiente y se va a quedar pegado en la grasa. Entonces no, en la limpieza no va a ser muy útil. Yo como soy muy maniática y estoy limpiando los muebles cada 2 por 3, pues paso el plumero y no se queda suciedad ni nada porque están limpios. Pero bueno, si en el caso vuestro tenéis un poquito de grasa en los muebles, primero limpiarlo bien con un desengrasante, con algún multiusos que quite bien la grasa y ya luego podéis ir dando estos repasitos a lo largo de las semanas, pero sin dejar acumular pues eso, la grasa que se genera cuando cocinamos, el vapor, al final va dejando todo en los muebles, en las paredes, en los azulejos. Y si vais haciendo un poquito de rutina, pues evitamos eso, que se quede pegado el polvo en la grasa que se queda en los muebles. Y bueno, una vez ya quitado el polvo a todo, voy a darle también un repasito a las lámparas de la isla y ya esta zona de aquí pues se quedaría limpia.
Voy a aprovechar también para pasarle a los costados de la nevera y el lavavajillas con el plumerito este fino que os lo he enseñado en algún otro vídeo. Este es de Temu, es súper económico y viene con el palo que es, se puede alargar y para sitios así muy estrechitos o por ejemplo debajo del sofá, que a veces también quedan muy pegaditos y no cabe la escoba ni nada, pues este plumero, por así decirlo, o este paño va súper bien. Además es como de microfibra, lo podéis mojar o poner algún producto de limpieza y pasarlo. Y la verdad es que va súper bien. Yo a veces muevo el lavavajilla o muevo la nevera para limpiar, pero de rutina diaria no suelo hacerlo y esto la verdad es que me ayuda muchísimo. Y ahora me voy a pasar a la zona del recibidor para dejar también esta parte limpia que son, digamos que las zonas comunes, lo que he limpiado, quitando mi habitación que me encargo yo, pero ya sabéis que mis hijos se encargan ellos de limpiar sus habitaciones. Yo solamente entro cuando hago limpieza un poquito más a fondo o cuando pues estoy con la escoba y paso y le doy una pasadita, pero ellos son los encargados de sus habitaciones y como norma pues tienen que limpiarla porque tienen que aprender a también a hacer cosas en casa y a poder limpiar cuando tengan una casa el día de mañana y ser independientes. Y mientras yo estaba haciendo las tareas de quitar el polvo, pues la lavadora ya había parado justo cuando terminé en el recibidor. Y lo que voy a hacer es colgar las cortinas ahora que están recién lavaditas y están aún húmedas, porque así me evito de tener que plancharlas. Yo es un truquito, si podéis colgarlas, nada más parar la lavadora porque se quedan bien estiraditas y se secan ya puestas en la barra de la cortina y es un truco para no planchar. Además de que deja un olor súper agradable en cualquier habitación. A mí me encanta lavar las cortinas, yo todos los meses las lavo porque la verdad, aparte de quitarle la suciedad, me encanta el aroma que deja en las habitaciones. La verdad es que huele súper bien. Y ahora toca el momento de colocarlas, que me habéis preguntado muchas veces por estas barras de cortinas. Mi comedor mide 3 metros y algo de ancho, entonces necesitaba unas barras que fueran muy largas, entonces yo compré, son dos barras independientes en Leroy Merlin y en medio lleva una pieza como de aluminio que es para juntarlas y de esta manera parezca una barra entera. Y también tuve que poner el refuerzo del medio para que no se caiga porque si no pesa muchísimo, pero justo ahí en ese refuerzo es donde tengo la unión de las dos piezas. Pero bueno, podéis conseguirla en Leroy Merlin o en cualquier tienda que vendan barras de cortina, aunque ahora ya están sacando más grandes, pero en su momento pues yo no encontré una barra tan grande extensible, entonces hicimos este, digamos, este truco no porque existe, es como una pieza que las une. Y ahora ya me las dejo bien colocaditas, bien estiradas. Me sorprendió que quedaron bastante bien. La parte de abajo me gusta que roce un poquito el suelo. Y bueno, yo no sé coser, no soy experta. Perdóname si hay alguien por aquí que sepa de costura, pero bueno, yo hago lo que mejor puedo. Y sí que me voy a comprar más adelante una máquina de coser, así no tengo que estar molestando a mi suegra cada vez que necesite arreglar algo. Y de esta manera, pues también, pues cuando quiera un pantalón, cualquier cosa, pues ya la tengo en casa. Voy a aprovechar también para colocar las de fuera, que también las había puesto a lavar junto con las de dentro. Y ahora sí que están blanquitas, que me da un gustito cuando las veo sucias. La verdad es que no puedo. Y estas cuando las tendí prácticamente ya estaban secas porque al ser tan finita es como una malla. La verdad es que se secan casi al momento. Y bueno, estas yo las cogí en Shein, que os enseñé en un haul, y la verdad es que van muy bien porque yo tengo la mosquitera que se baja
de la puerta, pero cuando estamos entrando y saliendo de la terraza que estamos fuera, es muy incómodo tener que estar bajando y subiéndola, así que estas las tengo a modo de cortina desde fuera y evita pues que entre mosca o que entren mosquitos a casa. Y salieron súper económica, también cogí el cable este para engancharlas, que son para cortinas que no pesen mucho. Y yo estoy encantada con ella y súper fácil de limpiarlas y colocarlas. Y ahora llevaba unos días que quería ponerle estas rueditas que son para pequeños electrodomésticos o maceta, cosas así. Yo las tengo desde hace bastante tiempo, que la tenía puesta en la otra cafetera, en la Dolce Gusto. Y quería ponérselas a la freidora de aire porque pesa bastante. A ver, no mucho, pero sí que cuando tengo que estar moviendo, cuando cocino, que la separo un poquito de la parte de atrás o cuando voy a limpiar. Entonces digo, voy a ponerle unas rueditas y de esta manera me es más fácil a la hora de moverla, o cuando tengo que limpiar, no tengo que estar cargándola o arrastrándola. Entonces, estas rueditas que yo las compré en Amazon, ya las tengo desde hace muchísimo tiempo, le di a mi madre también unas cuantas porque venían bastante. Si queréis, os dejo el enlace en la cajita de descripción, porque esto sirve para cualquier electrodoméstico pequeñito, o yo también la tengo puesta en alguna maceta que pesa mucho, para no tener que cargarla, simplemente la muevo y la verdad es que van súper bien estas rueditas. Así que las voy a colocar en la parte de abajo, que quería ponerla justo en las patas, pero como lleva ahí una goma, no se pegaba el adhesivo. Entonces lo que hice fue ponerla justo en la parte siguiente a la pata. Como esta hace un poquito más de relieve que la pata original, pues va a rodar perfectamente bien. Y de esta manera pues me va a ser mucho más fácil, ahora lo veréis. Yo la quería poner en la cafetera y en la máquina de agua, pero como llevan una bandeja que va imantada, no puedo ponerla porque entonces la bandeja se me queda arriba y cuando pongo un vaso pues se me cae. Así que no puedo ponerla ni en la cafetera ni en la máquina de agua. Pero de momento pues con ponerla aquí ya me va súper bien. Fijaros ahora qué bien se mueve, se desplaza súper bien y la verdad es que me va a agilizar mucho a la hora pues de cocinar y de limpiar. Y ahora toca el momento de parar un poquito para preparar la comida. Voy a poner una olla con agua y un poco de sal a hervir, y una vez ya arranque voy a añadirle la pasta. En este caso voy a hacer estos tallarines que son al huevo. Es la primera vez que hago este tipo de tallarines. Normalmente compro los típicos estos que vienen así largos, pero bueno, quería probar a ver qué tal, porque mucha gente pues los hacen recetas y digo, pues vamos a probar a ver cómo quedan. Y bueno, nosotros como somos mucho en casa, ya lo sabéis, yo tuve que hacer el paquete entero porque yo soy de las que prefiero hacer y que sobre un poco por si acaso alguien quiere repetir, a quedarme corta. Suelo siempre hacer un montón de comida como si cocinara para el edificio entero. Y bueno, mientras se van haciendo los tallarines, yo voy adelantando para preparar la salsa. Quiero hacer una salsa carbonara, así que voy a cortar un poquito de cebolla en trocitos así bastante pequeñitos para hacer como un pequeño pues sofrito. Cada uno puede hacer la salsa de barbacoa como más le guste. Yo la suelo hacer así y os la enseño por si alguien quiere probar o no sabéis hacerla, pues yo os dejo la recetita. Y nada, en la sartén voy a poner un poquito de aceite de oliva, pero podéis usar el que más os guste, el que tengáis en casa. Y cuando esté calentito voy a añadir la cebollita que he estado cortando y simplemente la vamos a dejar unos minutos que se vaya pochando, sin dejar que se dore del todo. Simplemente la vamos a ir moviendo y ya cuando esté un poco pochadita, pues continuamos añadiendo los ingredientes. El siguiente paso son estas cintas de bacon,
Podéis comprar el bacon y cortarlo vosotros mismos, como más os guste, pero esto la verdad es que agiliza mucho este paso porque ya vienen cortaditos, son como unos pequeños taquitos. Podéis también hacerlo con panceta si os gusta más el sabor, pero bueno, ya digo que yo suelo comprar estos y la verdad es que quedan súper bien y como os he dicho, pues nos agiliza el paso de tener que estarlo cortando, simplemente lo añadimos y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar que el bacon se vaya cocinando junto con la cebolla. Le voy a añadir un poquito de pimienta negra. Esto va al gusto, si no os gusta la pimienta, pues no hagáis este paso. Pero bueno, esto le da un puntito de sabor muy bueno, sin pasarse para que no pique. Y ahora simplemente lo vamos a dejar que se vaya cocinando y cuando el bacon ya esté doradito, como veis aquí, que ya va cogiendo el colorcito, igual que la cebolla, por eso os he dicho que no os paséis con la cebolla porque luego ya se sigue cocinando. Y ahora vamos a añadir la nata de cocinar. Yo compro esta del Mercadona, me gusta mucho porque suele ser bastante espesita. Hay algunas que vienen como muy líquidas y hay que darle más tiempo para que espese. Y esta la verdad es que va súper bien. Yo le pongo 3 bricks que venden el pack con los tres. Entonces como somos mucho para que la salsa quede, que coja bien, que no se quede como muy seca, pues le añado los 3 botes, pero eso ya es depende de la cantidad de personas que vayáis a comer. Y ahora simplemente vamos a ir integrando bien la salsa de mientras ya la pasta estaba lista. La voy a dejar que se escurra un poco y de mientras pues yo sigo. Ahora voy a añadirle este queso rallado que es como grana padano, como el parmesano. Y también, si no os gusta este queso, podéis ponerle otro que más os guste, pero este al tener un saborcito así un poco más fuerte le da ese toque. Le voy a añadir solamente un poco y luego voy a probar la salsa. Antes de añadir la sal, siempre probarla si le ponéis el queso, porque el queso está saladito y le puede dar ya un toque de sabor. Entonces, una vez ya compruebo que está bien de sal y de queso, simplemente añado la salsa a los tallarines y ya es remover y emplatar. Y bueno, familia, yo voy a dejar ya el vídeo por aquí hasta el día de hoy. Espero que os haya gustado la recetita, la motivación para limpiar. Nosotros vamos ya a disfrutar de la comida que ya toca y descansar la tarde. Así que nada, si os ha gustado, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí. Y muchísimas gracias por acompañarme un ratito más en el vídeo de hoy. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.